van ya 76 años de aquel 15 de mayo de 1948, de aquel día que la historia la conoce como el Nakba, como el momento en que el sionismo ocupante de tierras palestinas destruye las casas de los habitantes históricos, milenarios de Palestina y expulsa a más de 750.000 palestinos con sus familias. Dicen que los palestinos miraban a sus animales, a sus mascotas, a los perros, y le pedían: quédate tú atrás, a ti no te pueden echar. Llevándose todos ellos una llave, con la esperanza de volver, la llave de su casa, de la casa que fue destruida por el ocupante sionista. Esta actitud del sionista no era solamente física, de quitar el terreno, las casas, las plantaciones, no. Era también destruir el alma cultural, la cultura del pueblo-nación palestina. Ese era el objetivo también. Hoy día, con los acontecimientos que suceden en Gaza, incluso en Cisjordania, podemos decir que Nakba se convirtió en algo permanente. Pero no han podido lograr su objetivo los sionistas. Por el contrario, cada día se fortalece más el pueblo-nación palestina, luchando por recuperar su territorio, al mismo tiempo que recibe apoyo multifacético de pueblos, de organizaciones, de juventudes, de estudiantes, de intelectuales en todo el mundo. Y la bandera palestina comienza a tomar ciudadanía a nivel global. Y eso habla que, de un punto de vista histórico, el objetivo planteado por el ocupante sionista es un fracaso, desde un punto de vista histórico. Han habido muchas cosas. Organismos internacionales han sacado resoluciones. La ONU han pedido 110 veces que se permita el retorno a quienes fueron expulsados de sus casas. Israel se ha reído. Eso habla que ese organismo, creado en una situación internacional distinta a la actual, deben ser modificados, porque no pueden ser letra muerta sus resoluciones. Tienen que obedecer a la voz de los pueblos y de la gente que pide justicia. Hoy día, el pueblo palestino, los gazatíes, son la reserva de los pueblos del mundo. Allí está la lealtad, la resistencia, el amor por la patria, la lucha contra el ocupante. Y al mismo tiempo, los demás pueblos vamos aprendiendo y asumiendo esas banderas. Es por eso que en estos 76 años, todos los pueblos, los estudiantes, la gente de a pie de todo el mundo y también los estados deben de reflexionar. En Palestina está el futuro, es el futuro de la humanidad, la libertad, esa lucha. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Hoy, para conversar sobre el Nakba, sobre su significado histórico, cómo ha evolucionado esto, si en un solo momento podríamos hablar de un Nakba permanente, cómo ha cursado en cuanto a los objetivos de los ocupantes sionistas, de qué manera está reaccionando el pueblo palestino,
y el movimiento antisionista a nivel internacional, antiimperialista, y particularmente sobre los estudiantes, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de estar con una profesora chilena de origen palestino que ejerce en Estados Unidos, autora además de varios e importantes obras como Cercada, Sangre en el Ojo, Volverse a Palestina, Palestina, por ejemplo, en fin, entre otras obras. Se trata de la escritora y docente Lina Meruane. Bienvenida, Lina Meruane, a Negro y Blanco por Hispan TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por tenerme aquí. Lina, pongamos un poco de contexto respecto al origen del Nakba, la significación que tuvo puntual en el momento, y luego de ahí para adelante, digamos, lo que ha significado para el pueblo palestino y para los pueblos del mundo. Bueno, la Nakba es una palabra árabe que significa catástrofe, y es la catástrofe que significó para los palestinos de la Palestina histórica la fundación del Estado de Israel y luego la guerra que inmediatamente dio lugar a ese momento. Fue un momento de desposesión, de grandes olas migratorias fuera del territorio palestino hacia lo que hoy día llamamos el West Bank o Cisjordania, hacia la zona de Gaza, que ahora es un territorio mucho más pequeño de lo que fue, hacia Jordania, hacia el Líbano, hacia los países vecinos. La gente salió de sus casas huyendo, dejó todo ahí realmente, y muchos se llevaron hasta sus llaves pensando que volverían un poquito después, unos días después, tal vez unas semanas después. Pero nunca pudieron regresar porque el Estado de Israel se encargó de dictar leyes que prohibieran sus regresos, se encargó de destruir sus casas o de poner a otros habitantes nuevos, quitarles el derecho de propiedad e incluso arrasar con pueblos enteros. Entonces, fue una catástrofe y es una catástrofe que se conmemora año a año desde hace más de 70 años, ya perdí la cuenta. Así es, hace 76 años, ¿no?, que se conmemora el Nakba, pero podríamos inclusive ubicarlo un poquito antes. Y también podríamos decir que ha sido un proceso permanente. Pero hay un aspecto, Lina, que yo creo que es interesante. Además de la destrucción del lugar de vivienda y la expulsión, que en su inicio en el 48 llegaron a más de 750.000, ¿no?, expulsados, una cantidad también de aldeas destruidas que fueron varios cientos. Había una actitud de terminar con la historia, con la cultura, con la identidad nacional del pueblo palestino. Y hay un elemento que a estos 76 años no solamente queda claro que no lo han logrado, ¿no?, sino que es al revés. La vigencia de Palestina, la necesidad de recuperar sus territorios, su soberanía, su independencia, tener el Estado Nacional, es una cuestión que está más vigente que nunca. Entonces, uno podría hablar o no, esa es la pregunta que te hago, de fracaso de la política sionista con esta criminal Nakba permanente. Sí, me gusta la expresión de Nakba permanente porque en efecto la Nakba no terminó en ese momento histórico, sino que ha seguido aumentando. De hecho, la multiplicación de asentamientos en territorios palestinos o en los territorios palestinos que la comunidad internacional todavía reconoce como legítimos, no ha hecho sino aumentar. Entonces, sí es una Nakba permanente y me gusta que uses ese término. Ahora, respecto del fracaso del sionismo, me parece que lo que hay que decir aquí, o lo que yo pienso, es que esta es una situación colonial que sigue en vías, digamos, de su
performance, ¿no?, territorial, que también tiene una contraparte que es la parte discursiva. Entonces, digamos, este proyecto colonial, que es mucho más allá de un proyecto religioso, es un proyecto de control de las tierras, del agua, de los recursos, de la historia, del relato, de la identidad, ¿no? Entonces, eso ha sido realmente una máquina muy, muy potente y muy violenta por parte del sionismo. Y la medida en que es exitosa o no, en parte ha tenido que ver por el lado, digamos, de su concreción, el hecho de que Israel no ha hecho sino aumentar su control del territorio y del agua y de los recursos, etcétera, a lo largo de las décadas, con apoyo de las grandes potencias europeas, de las más grandes potencias europeas y de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí hay una situación que para mí es complicado decir que han fracasado, porque realmente lo que han hecho es continuar con esa política sin ninguna restricción. Sin que los países que aportan financiamiento y armas a Israel hayan detenido ese financiamiento. Si acaso en este momento lo han sostenido y lo han aumentado. Entonces, por otro lado, hay que decir que una resistencia no va a terminar con la opresión colonial. Ningún pueblo acaba rindiéndose. Y en este momento me parece que la activación de la resistencia palestina, así como la resistencia palestina de la diáspora y también de los estudiantes en el mundo y de la ciudadanía que no ha dejado de protestar y que de hecho un poco contra la idea en curso que las protestas, digamos, supuestamente van disminuyendo, se ha aumentado. Vamos a una pausa, ¿ya? Y luego vamos a tomar con mucha fuerza lo que pasa en la diáspora justamente con este gran apoyo, pero claro, cuando uno dice el fracaso es de un punto de vista histórico, no en lo inmediato. Históricamente es una política colonialista, el apartheid, la segregación, etcétera, demuestra en toda la línea su fracaso. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en Negro y Blanco con Lina Meroane, escritora, docente chilena, palestina, que ejerce en Estados Unidos en este instante. Lina, tú estabas hablando un poco de lo que sucede en la diáspora en general, ¿no? Y hoy día tenemos un movimiento estudiantil que, ojo, incluso en el día de hoy tuvo importantes repercusiones aquí frente a la Universidad Católica de Santiago de Chile. ¿Ya? Y se ha extendido en más de 100 universidades en el mundo, y nació esto en el corazón mismo de Estados Unidos. ¿Ya? ¿De qué manera esto influye, ¿no?, la lucha interna del pueblo palestino por un lado, y la actitud de quien sostiene a los ocupantes sionistas, ¿no?, que es la Casa Blanca? Dicho, por ejemplo, el secretario de Estado ha explicado que ellos no apoyan, dicen, una acción militar de gran escala en Rafah, sino, dicen, un plan eficaz. Una cosa extraña. O sea, piden un plan eficaz y al mismo tiempo dicen que no apoyan una acción militar en gran escala. Pero ese lenguaje confuso y permisivo al mismo tiempo, en alguna medida está siendo movido también, ¿no?, por las grandes manifestaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se está dando eso en Estados Unidos? Bueno, efectivamente es así como tú lo dices. Ha habido un mensaje completamente ambiguo y posibilitador. No solamente posibilitador en términos de palabras, sino que también en términos de envíos de armas. Y entonces lo que ahora pide el presidente de Estados Unidos es que se asegure en esa invasión a Rafah, que ya lo permite, que no se dañe a la sociedad civil palestina.
Eso es absolutamente imposible porque están hacinados en Rafah, los palestinos, y además se los ha ido empujando hacia esa frontera. Ya no queda nada en Gaza. Entonces realmente es una exigencia ridícula y en realidad es un poquito para bajar las tensiones dentro de Estados Unidos en vistas también a una elección presidencial. Entonces, Biden ha perdido muchos votos, sobre todo de la gente joven y de la población afroamericana y musulmana. Entonces, claro, es una situación delicada para el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que es interesante es que la fuerza del estudiantado ha seguido creciendo, ¿no? Exigiendo ya no solo al gobierno de Estados Unidos que no apoye esta ocupación y esta intervención militar, sino que exigiéndole a las universidades que desinviertan en Israel, es decir, que le quiten su apoyo financiero a Israel y que dejen de recibir dinero de Israel. Eso es muy importante y por eso las universidades han reaccionado de manera muy agresiva, llamando como nunca a la policía a intervenir y a deshacer los campamentos que los estudiantes han puesto para mantener su posición de protesta. A mí me parece que esto que empezó en Columbia, en la Universidad de Columbia, que tiene una historia de intervención política, para dar un ejemplo, en la guerra del Vietnam también, ahí empezaron los movimientos estudiantiles, y ha tenido una difusión y un eco muy importante, porque en realidad la comunidad, la ciudadanía, ha estado en contra de esta intervención militar, entiende más que nunca la situación de los palestinos como una situación colonial, y entonces eso ha permitido, ha como que ha dado impulso a la manifestación ciudadana más ampliada. Y eso es muy importante ahora mismo porque genera mucha tensión a nivel político. Y te recuerdo también, Eduardo, que alguna gente del gobierno del presidente Biden ha renunciado porque le ha parecido realmente horrorosa la manera de posicionarse políticamente de este presidente demócrata. Así es horrorosa la manera como se ha posicionado, pero es natural, dado el hecho de que el ocupante sionista ha convertido las tierras palestinas en una verdadera portaaviones, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y de Occidente. Cuéntanos un poco más respecto a qué pasa con los estudiantes en Estados Unidos. Porque nosotros vemos imágenes, ¿no?, en las redes fundamentalmente, porque la prensa abierta aquí en América Latina no está informando sobre eso, ¿ya? De mucha represión, ¿ya? E incluso creo que hay una candidata a la presidencia, Bill, que es del Partido Verde, algo por ahí, que también fue reprimida, golpeada, ¿no? Catedrático, en fin. ¿Cómo esto está en curso? Mira, a mí me pareció realmente interesante este momento, de más allá de horroroso, porque las protestas eran y son mayoritariamente protestas pacíficas. Los estudiantes han sido entrenados para no responder a las agresiones. Y entonces lo que aparece en la televisión es que hay una revuelta violenta de los estudiantes. No, eso todo ha sido escalado a través de la violencia ejercida por la propia policía y por las autoridades administrativas de las universidades. No en todas las universidades, hay que decir que ha habido algunas excepciones, pero en general esa ha sido la manera de presentar esta protesta como una protesta violenta, que no lo ha sido. Por supuesto, siempre hay algunos elementos o incluso gente que viene a contraprotestar que activa, digamos, una imagen de violencia, pero esa no ha sido la política de la protesta. Entonces, es muy claro lo que está pasando ahí, es una protesta pacífica que es violentada, digamos, por una policía militarizada, que en cierta medida es como una especie de eco de lo que está pasando en la propia Gaza, ¿no? Una ciudadanía desarmada, atacada por una potencia militar, con ayuda de otras potencias militares, ¿no? Entonces, esa misma desproporción es realmente muy elocuente y es muy importante, como tú decías, que se informe bien sobre lo que está pasando ahí. Los estudiantes además tienen una muy inteligente exigencia, ¿no?, a sus universidades, y es, como te decía antes, exigirles que, por un lado, transparenten las inversiones que están haciendo en y con Israel,
y por otro lado que cierren esas negociaciones, que cierren esos emprendimientos económicos y que desinviertan, ¿no? Le duele a Israel que económicamente se lo perjudique, ¿no? También le duele que estas manifestaciones sigan en curso porque son una contrapropaganda muy fuerte para el propio emprendimiento militar de Israel. Entonces a mí me parece que es muy, muy singular y hay que recordar que estos mismos estudiantes, digamos, de hace décadas, son los que forzaron a la presidencia de Estados Unidos a acabar su intervención en Vietnam y también a moverse contra el apartheid en Sudáfrica. O sea, no es menor lo que está pasando en Estados Unidos, es incluso una luz de esperanza. Así es, una luz de esperanza. Yo me recuerdo a 1968, ¿no es cierto?, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?, ese gran movimiento de masa, de grandes cantidades de personas en todo el mundo, en América Latina también. Y que claro, la guerra la ganaron los vietnamitas, pero el apoyo internacional fue muy importante a la hora de cortar la mano a la agresión norteamericana en Vietnam. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver la forma multifacética con distintas maneras, ¿no?, que lleva adelante el apoyo al pueblo palestino? Desde los yemenitas, ¿no es cierto?, con sus acciones sobre los barcos que llevan, qué sé yo, todo tipo de armas, etcétera, a Israel, ¿no?, pasando por las movilizaciones estudiantiles, por la ruptura de relaciones, como en el caso de Petros en Colombia, ¿no?, el reconocimiento de algunos países que se hace, bueno, al Estado o lo que se nombra como Estado palestino, ¿no?, la inacción que uno podría ver de las Naciones Unidas, porque ha sacado una cantidad de, ¿cómo se llama?, resoluciones que impresionante sobre el tema del retorno a partir del Nakba. Lleva 110 resoluciones, ¿ya? Y no se puede retornar, al contrario, cada vez peor. ¿Qué opinas tú sobre esta inacción o esta incapacidad o el no querer de este organismo internacional? Pero me parece que habría que contextualizar ahí un poco, porque estos organismos internacionales no tienen la fuerza, no tienen la autoridad para intervenir. Fueron creados en la posguerra, la segunda posguerra europea, para generar opiniones, pero dejó en el poder a las grandes potencias, y las grandes potencias siguen teniendo derecho a veto, por ejemplo, de muchísimas de esas resoluciones. Entonces, y Palestina, por ejemplo, por supuesto, no participa de ninguno de estos votos. Entonces, es muy compleja esa organización y realmente no tiene poder para cambiar el curso de las cosas de manera democrática y mayoritaria, sino que más bien siempre queda restringido a el poder, digamos, sobrevalorado, ¿no?, de algunas de esas potencias. Entonces, yo creo que habría que partir por ahí. Me parece que en realidad han hecho mucho porque han puesto resoluciones sobre la mesa, han seguido discutiendo el problema. Lo que pasa es que no tienen capacidad legal para hacerlo. Lo mismo le pasa a la Corte Internacional de Justicia, que hace lo que puede dentro de las posibilidades de su mandato. Y ya decir que esto es un probable genocidio, que ya es bastante, digamos, pensando en lo que puede hacer, exigiéndole a Israel que haga sus declaraciones, que demuestre que no está cometiendo un genocidio, etcétera, es dentro de lo que puede hacer, pero es que no puede hacer más, porque realmente no ha habido una legislación internacional que permita impedir en realidad, ¿no?, de manera concreta, estas acciones. Ahora, a mí me parece que todas estas manifestaciones de estas instituciones internacionales, ¿no?, la renuncia de ciertas personas que trabajan en puestos importantes en los gobiernos, por ejemplo, el de Estados Unidos que ya mencioné, la manifestación estudiantil, la manifestación ciudadana, la activación del mundo cultural en su mayoría contra el genocidio y a favor de estas manifestaciones, me parece que son todos elementos que van solidificando y dándole fuerza a esta resistencia, porque no hay que olvidar que es muy importante el discurso. Hay mucha gente que realmente no sabe lo que pasa en Palestina, que solo hasta ahora ha escuchado las noticias y acaso. Lila, hemos llegado ya al final del programa.
Ha sido un buen programa, pasado muy rápido. Y sí, la lucha esta multifacética es lo que está dando resultado, ¿no? Que es multifacética, tiene muchas formas. Te agradecemos muchísimo de haber estado con nosotros aquí en Negro y Blanco, dando nuestras luces sobre el Nakba y la lucha heroica del pueblo palestino. Muchas gracias, Lina Merowan.